Hey, ¿qué tal amigos de Hablemos de? Sean bienvenidos a un capítulo más después de 2 semanas de no subir episodio por las fechas que se dieron de Semana Santa y todo eso era difícil coincidir con los invitados, pero aquí estamos de vuelta para el capítulo 9. Ah, sí los miras. Para el capítulo 9 de Hablemos de. Hoy tenemos de invitada a una invitada especial como todos mis invitados. Tenemos a Cintia, pues ahorita se va a estar presentando. De hecho, pues preséntate ahí para la gente que no te conoce. Aquí en el mundo de asambleas eres muy, muy conocida, pero por allá por donde vivo a lo mejor no tanto, entonces preséntate para ellos. Hola, mucho gusto, mi nombre es Cintia Díaz, tengo 27 años, me congrego en la iglesia Manantiales de Vida. Ahorita por el momento estamos trabajando en el ministerio como líder de jóvenes, también a otros ministerios, pero todo para la gloria de Dios. Doy muchas gracias por la invitación, gracias a Dios por esta oportunidad que Él me da. Era un sueño el que yo tenía, poder salir en algún evento, y un día Dios me dijo: yo soy un Dios que cumple sueños, y hoy lo estoy viendo. Amén. Uy, lo van a ver mucha gente, excelente. Bueno, pues Cintia va a estar con nosotros aquí compartiéndonos sobre el personaje que a ella le apasiona, que a ella le gusta, que ella me dijo, pues yo quiero hablar de esta persona que es otra mujer. Ya hemos hablado de varias mujeres de la Biblia, son grandes mujeres, y hoy vamos a hablar de una de ellas y es de Ruth. Antes que nada, muchas gracias también por aceptar la invitación y sobre todo pues por prestarnos otra vez, con Baldo ya nos prestaron el templo, muchas gracias otra vez, nomás que hoy cambiamos de spot, había sido por allá por la pared, hoy lo pusimos para que se viera todo esto. Antes de comenzar, de entrar en este personaje, en las historias que ella vivió, en todos los momentos impactantes, para toda la gente que está por allá, que a lo mejor no conoce tanto de Ruth y no saben ni siquiera de quién se va a hablar, pues darnos un pequeño ahí contexto general de este personaje. Bueno, Ruth, en este libro habla de un hombre que se llama Elimelech. Este hombre venía de Belén de Judea. Él viene con su esposa y sus hijos. Su esposa era Noemí, sus hijos tienen nombres raros. Sí, de hecho sí, yo también estaba tratando ahorita de recordar los nombres, pero sí son nombres medio raros. Para que no se quede la duda, se llama Marlón y Kelión. Kelión y Marlón, es cierto. Esta familia pues tienen sus esposas, que es Ruth y Orfa. Dice la Biblia que durante el tiempo de la siega, si no mal recuerdo, sí. Ruth y Orfa eran moabitas, o sea, no estaban en el linaje, se puede decir, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Israel. Entonces, cuando este hombre va a este lugar, él muere. Entonces, Noemí queda viuda. Y dice la Biblia que duraron ahí 10 años y los hijos de Elimelech y Noemí también fallecen, quedando viuda Ruth y Orfa. Entonces cuenta la historia que Noemí regresa a Belén, y cuando ella regresa, regresan sus nueras con ella, y cuando ellas regresan, dice la historia que Noemí, su suegra, les dice que se regresen con sus papás, que regresen a la casa de sus papás. Ajá, a la casa de sus padres. Entonces ellas, Ruth más que nada le dice: ¿sabes qué? No, yo quiero ir contigo, nosotros vamos a ir a donde tú vayas. Pero ella les dice: yo ya no tengo más hijos, y si pudiese,
yo casarme otra vez, dice, y pudiera tener hijos, van a esperar mucho para que crezcan. Entonces, dice la Biblia que Orfa se despide de su suegra y se regresa a su pueblo y a sus dioses. Entonces Ruth le dice, no, yo te voy a seguir, yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo, tu Dios sea mi Dios. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú mueras, yo moriré. Lo único que nos va a separar es la muerte, le dice Ruth a su suegrita. Entonces, su mami suegra. Entonces dice la historia que ellos regresan, Ruth y Noemí regresan, y la gente empieza a hablar de ellos, que pobrecita por lo que había pasado, haber perdido a su esposo, a sus hijos, y ella tenía un gran dolor en su corazón, y dice Noemí que prefiere que la llamen Mara. Su nombre, ese nombre significa amargura, y había mucho dolor en su corazón. Pero más adelante dice la historia de que había parientes de Elimelech, que este hombre se llamaba Boz. Y dice la historia que Ruth se levanta y empieza a trabajar. Empieza a trabajar para Boz, pero más para sustentar a su suegra, porque en ese tiempo pues las viudas no tenían un sustento si no tenían a su esposo. Entonces cuando Ruth empieza a trabajar en la siega de la cebada, que era en ese tiempo, llega al lugar de Boz. Y Boz pregunta, ¿y quién es esta joven? Esa chica. Esa chica guapa. Entonces, cuando ella está trabajando todo eso, haya gracia delante de Boz, y Boz le dice, ya no te vayas a ningún otro lugar, a ningún otro, ¿cómo se dice? ¿Campo? Sí, que no vaya a ningún otro lado, que ahí se quede con él trabajando, que ahí va a estar bien. Que ahí él la iba a ayudar, y que donde estuvieran las criadas de Boz, ella iba a estar. Que nadie la avergonzara, que nadie la dijera nada, que ella tenía la autorización de Boz. Y cuando ella empieza a trabajar en ese campo, como haya gracia delante de Boz, y como resulta que él es pariente de Elimelech, su suegra le dice, como tú has estado conmigo, te voy a conseguir a alguien para ti. Ya es tiempo de que te consiga alguien para que te cases, marido. Un mareado. Entonces cuando Noemí se entera de que Boz pues sea pariente y todo eso, Noemí tenía que vender las tierras de Elimelech, y esas tierras incluían a Ruth. Entonces, cuando se entera que Boz es pariente y se le hace saber esto, él dice, no soy el único, hay uno delante de mí. Entonces, este hombre, antes de eso, su suegra, la suegra de Ruth le dice que vaya con Boz a donde él duerme. Que a donde él estaba dormido, solo que no se diera cuenta él que ella estaba ahí, y que después le descubriera los pies y se recostara ahí, y todo eso que es, pues ya él iba a saber, ¿no? Que es algún simbolismo. Es una tradición que es allá de por allá de Judea. De aquellos tiempos. Entonces, cuando pasa esto y Boz le dice,
Tú pudiste haber Sí, haber escogido a alguien más joven, alguien de tu edad. Alguien más joven, alguien de tu edad, aunque fuera rico, pobre, aunque vos eras un hombre. Sí, era bien posicionado, ¿no? Pues tenía sus tierras ahí, pero bien lo dice, o sea, pudiste haber escogido un hombre joven, un hombre más vigoroso que yo, más y joven. Aún así, y eso demuestra tu lealtad a la familia. Sí. Entonces, cuando pasa eso y pues vos se entera que esta mujer pues era una mujer virtuosa y que todo el pueblo lo sabía, todo lo que ella había estado con su suegra, cómo la apoyó, cómo la ayudó. Él hace todo lo posible para contactar al otro hombre. La Biblia no dice su nombre, nomás dice fulano. Bueno, no dice fulano, pero... ¿Sí dice fulano? Sí, pero... A ver. Dice aquí, vos subió a la puerta y se sentó ahí, y aquí pasando aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo, fulano. Ande, pues. Ven acá y siéntate. Fulano, pues de ahí salió la palabra, el fulano aquel. Sí. Ya sabes dónde salió fulanito. El fulanito de tal. Gracias vos. Entonces, este hombre, que no se dice su nombre, le dice, ¿sabes qué? Pues Noemí necesita ser redimida. La redención era salvar el linaje, la generación, el linaje del difunto. Entonces, cuando ellos están en su plática, él le dice, pues sí, yo la redimo. Yo le compro las tierras que eran de Elimelech para que, pues, sea sustentable la vida de Noemí. Pero le dice vos, tienes que casarte con ella. Tienes que casarte con Ruth. Y el fulano, fulano. Este hombre, pues no la quiso. No, porque iba a poner en riesgo su herencia, ¿no? Su propia herencia. ¿Sí? No, también ¿cómo se le dice? Era la herencia, pues sí, pues los que seguían después de él. Pues sí, también su linaje, ¿no? Por así decirlo. Entonces él dice, ¿sabes qué? No, tú redímela, tú cásate con ella. Yo me imagino que vos eras un hombre soltero, porque no se nombra en la Biblia otra mujer aparte de Ruth. Pues no, en realidad no se nombra alguna otra mujer de él, ¿verdad? Nada más menciona sus criadas y todo eso. Pero de que era un hombre con valores y un hombre que supo ver las cualidades de una mujer virtuosa y todo eso. A lo mejor hasta él estaba ahí, que diga que no, que diga que nada quiere, que diga que nada quiere para yo. Sí, porque antes de que, ¿cómo se dice? Antes de llegar este hombre al hombre que no dice su nombre, el fulano, Noemí le dice a Ruth, ¿sabes qué? Vos vas a hacer lo posible hasta que este asunto se llegue a un acuerdo. Sí, hasta que ese hombre no va a detenerse hasta que esté solucionado. Sí. Dice, tú tranquila, ¿no? Y así fue. Y sí, decidido el hombre. Sí. Y después de eso, pues, sí se casa con Ruth. Ruth tiene un hijo, que su nombre es Obed. Y dice la historia que Ruth está en la genealogía de Jesús. Sí. De vos, pues fue Obed, de Obed fue Isaí. Y luego... ¿Sí, lo dije bien? Sí, y luego fue David. Obed era abuelo de David. Sí. Isaí lo engendró a David, y pues Jesús viene de David. Sí, son sus raíces, sus raíces, su genealogía, o no sé cómo se... Esas palabras raras no se me dan. Y muchos nombres, ¿verdad? No sé cómo le hacían para pronunciarlos ellos. Y bueno, hasta ahí llegamos es una historia resumida, o sea, esto es resumido, ¿no? Les recomiendo que sí lo lean. La historia es corta, son 4 capítulos de Ruth,
pero puedes aprender muchísimo y ahorita vamos a ver eso. Pero así, a grandes rasgos, esa es la historia que vivió Ruth, en las cuales pues actores secundarias, por así decirlo, está Elimelech, sus hijos, su cuñada, Noemi, Boaz y el pueblo por ahí que también pues tiene su que ver ahí, ¿no? Pues entonces también ¿cómo se dice? La tribu de Judá, los moabitas que estaban en el tiempo de los jueces, donde son muchos factores podríamos pensar ahorita y ponernos a analizar el por qué terminaron en una tierra de moabitas si no se llevaban para nada con el pueblo de Israel. O sea, pero hoy vamos a hablar de Ruth. Ya estamos con Ruth y vamos a continuar con Ruth porque de repente aquí agarramos monte para otros lados. Pero bueno, ya teniendo ya el contexto, toda la gente de la historia que vivió Ruth y más o menos en qué tiempos y a qué se enfrentó y todo esto. Ahora te pregunto a ti, o te digo a ti, que nos cuentes, ¿por qué Ruth, tú, cuando yo te dije, escoge un personaje, ¿por qué tú pensaste en Ruth? ¿Qué te enseña a ti Ruth o qué te impactó al leer Ruth? ¿Qué enseñanza de tu vida guardas sobre ella? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. Yo escogí Ruth porque se me hace una mujer que, a pesar de ser moabita, en ese tiempo pues los moabitas eran idólatras. Era un pueblo que se inclinaba a dioses ajenos a Dios, a Jehová, y ellos tenían a Baal. Y cuando Ruth decide seguir a Dios, cuando le dice a su suegra Noemí, yo quiero que tu Dios sea mi Dios. O sea, yo no me voy a inclinar a lo que, no sé, los moabitas tienen como dioses. Ella decidió seguir a Dios. Y me gusta mucho porque el seguir a Dios es una decisión. Sí, claro. Es una decisión que tú tienes que tomar. A pesar de que no vengas tal vez de una familia cristiana, o si estás en una familia cristiana, no porque tus padres sean cristianos o seas hijo de pastor o cualquier ministro que tengas en casa, eso no significa que vas a ser salvo. La salvación es personal. Entonces, cuando esta mujer Ruth decide seguir a Dios, decide seguir ese Dios que es real, Dios pone un propósito en la vida de Ruth. Y me encanta cómo Boaz le dice, es que todo el pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa. Era algo que se veía a los ojos de los demás. Una mujer esforzada, una mujer valiente. Valiente sobre todo. Muy, muy valiente. Era una mujer que, a pesar de soltar todo, porque su suegra le dice, vayan a la casa de sus padres, vayan a su pueblo, regrésense. Ella dice, no quiero. Ella soltó todo eso. Y es bien difícil a veces soltar cosas para seguir a Dios. Pero el Ruth nos enseña que, a pesar de ser difícil, es la mejor decisión que puede uno tomar. Y esta mujer, cuando cuando ella decide seguir a Dios, Dios pone en su vida un propósito, un plan. Y es que sale la genealogía de Jesús, como les comentábamos, y como una moabita, ¿no? ¿Cómo cambia? Ni siquiera estaba en el linaje de las tribus de... Ni siquiera tenía un derecho a ser parte del reino de Dios, de la salvación, o sea, no tenía por qué estar ahí. Y hemos hablado de otras mujeres que ha pasado más o menos lo mismo. Y es bien interesante eso, cómo cambia su vida.
Sí, como uno decide más bien que Dios cambie su vida. Hay una decisión que te lleva a cambiar tu vida, sí o sí, y es esa, seguir a Dios o no seguirlo. O sea. Y es bien interesante en todo este contexto lo que tú mencionabas de cómo ella tomó esa decisión de no irse, porque en la historia resumida que contaste está esta parte donde están ya por viajar al pueblo, ¿no? Noemí y sus dos nueras. ¿No Así eras? me equivoco, yo no digo nueras, sí digo, pero bueno, sus dos nueras. Y ya cuando estaban por salir es cuando Noemí les dice, ¿saben qué? Regrésense a sus casas. Regrésense con sus padres, porque o sea, aquí no hay nada para ustedes. Yo no tengo nada para ustedes. Yo soy una viuda casi. Es más, dice yo, ahorita Dios puso su puño contra mí, algo así. Sí. Entonces ahorita no hay nada para ustedes aquí conmigo, regrésense a sus casas. Dice que esa primera vez que les dice, las dos mujeres le dicen, no, o sea, queremos estar contigo en esa primera vez, pero dice, yo ya no tengo hijos, como dije, yo no tengo hijos para que se casen con ellos, y aún si me casara y todo eso, o sea, ya no hay plan para ustedes aquí. Y ahí es cuando Orfa toma la decisión, como que ya cuando Noemí le planta las cosas bien en claro, sabes que ya no hay un futuro aquí para ti realmente, o sea, no es tan fácil como crees. Yo estoy viuda, ustedes ya están viudas, no tenemos un sustento, no hay, nuestro futuro está en incógnita, pues. Y ahí es donde Orfa dice que se despide con un beso de Noemí y se va. Y ¿ibas a decir algo? Sí, nomás para tocar poquito a Orfa, dice, bueno, más bien el pensamiento que se puede tener es que cuando Noemí les dice, sabes que ya no tengo más hijos para darles, pues, yo siento en mi pensamiento. Así versión Cintia Díaz. Sí, Cintia Díaz vale. ¿Cómo Valera. Valera. O sea, no lo tomen tan literal. Tan literal. Pero yo siento que Orfa dijo, sí, cierto. Ajá. Yo por lo que yo estaba con ella tal vez, ya no está. ¿Qué voy a hacer? Sí, es como ese típico, ok, la primera vez me quiero quedar contigo, pero todavía no estoy pensando en qué es lo que va a pasar, como por emocionalismo te digo, sabes que sí me quiero quedar contigo, pero ya cuando Noemí les planta bien la situación, es cuando Orfa, ok, él se despide con un beso y se va, y dice que después de eso es cuando le dice tú también, mira, tu cuñada ya se regresó con sus padres, se regresó a su casa y se regresó a sus dioses. Cuando yo leí específicamente esa parte, para mí fue oh my God, fue un choque para mí porque menciona específicamente, o sea, no le dice solo se regresó con sus padres, sino que le dice, ¿sabes qué? Tu cuñada ya se regresó a su casa, se regresó a adorar a sus dioses otra vez y se regresó a todo eso. ¿Y por qué me chocó? Porque hace unos 2-3 días, una persona ahí, Manuel Medina, llega a mirar esto, predicó y habló algo de quedarte en un atraso y todo eso. ¿Y por qué toqué ese punto? Ya se me olvidó. Yo creo que cuando uno está encaminando hacia Dios y tiene la emoción de seguir a Dios, tiene el sentimiento, porque dice que Orfa lloró, le dolió dejar a su suegra, pero el sentimiento se quedó nada más ahí. Y hace unos días estaba leyendo algo que a mí, la verdad, se me hizo muy interesante y se me hace muy verdadero. Es que muchas veces hay jóvenes, personas adultas que van a una iglesia y pueden sentir el Espíritu Santo, la presencia de Dios, pueden llorar incluso en un altar, ¿sabes cómo? Pueden estar en los caminos de Dios, pero no dejan su mala
manera de vivir. Porque Sí, no, el vivir para Cristo incluye también una obediencia. El vivir para Cristo es tener fe, es tener obediencia, es tener amor a Dios. Tal vez Orfa sentía amor, cariño por su suegra, pero el Dios que tenía Noemí, ella no lo quiso seguir. Y es lo que muchas veces personas que pueden seguir a Dios o quieren seguir a Dios, muchas veces no queremos dejar, como tú dices, Orfa regresó a sus dioses, regresó con su pueblo, regresó con sí, otra vez a lo que hacía. Volvió atrás, de vez de caminar hacia enfrente, se fue atrás. Y es lo que pasa muchas veces. Puedes ir a una iglesia, puedes escuchar una prédica, puedes escuchar, no sé, un testimonio, algo, y te puede mover en sentimiento o puedes así, pero no decidimos seguir a Dios. No dejamos eso que Dios te dice, suéltalo, no lo dejamos. Sí, hay algo bien interesante en esto, y en esto creo que podemos hablar muchísimo específicamente en ese momento, porque es el momento que cambió la vida de Ruth. O sea, Sí. este momento es el momento que abrió el proceso que empezó a vivir Ruth. Y estas dos posturas son muy interesantes, como una persona decidió regresar a sus dioses, regresar a lo que estaba haciendo, y como Ruth, aún además de eso, dice no, y le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. A veces nosotros digo, todos. Estamos siguiendo, estamos en buen camino y todo, y estamos bien contentos a lo mejor, y siguiendo a Dios y todo eso, pero cuando algo malo sucede en nuestras vidas, ahí a veces comenzamos a replantearnos, y una mala situación a veces nos lleva a regresarnos de donde Dios ya nos había sacado. Estas mujeres ya al momento de casarse con ellos ya habían decidido las dos que iban a seguir al Dios de sus esposos. Por lo que dice Noemí, pues habían dejado sus dioses, habían dejado ya todo su pasado atrás, y pasó esta situación, y una decidió regresarse a la comodidad, le digo yo, o así lo vi yo, porque al momento de decidir ir con Noemí, ella ya les había dicho y les había dejado claro, el futuro es incierto conmigo. Si les puedo decir algo, la llevan más de perder que de ganar, ¿eh? O sea, si les puedo decir algo, no siento que nos vaya a ir muy bien, por eso les estoy diciendo que mejor se regresen. Y Orfa a lo mejor piensa y dice, pues es cierto, o sea, Y sabes una cosa, Colín, el nombre de Orfa, de su nombre, de Orfa, la derivación, que era melena, es dar la espalda. Bueno, pues ahí encaja perfecto, ¿no? Ella le dio la espalda sí, le dio la espalda a todo lo que Dios ya había, y todo lo que pudo haber sido para ella también, ¿no? Sí. Justamente por no atreverse a lo mejor. De hecho, fíjate, ahorita que dices eso, poquito más adelante en la historia de Ruth dice que pudo haber sido como Raquel y Lea, ¿verdad? Sí. Entonces, si ella fuera decidido seguir a su suegra, yo siento que pudo haber tenido un plan Dios para su vida. Sí, así como a lo mejor el plan fue para Ruth, también pudo haber sido para ella. Que no lo sabremos, porque la historia ya fue contada, ¿no? Esa parte de la isla ya está contada. Ya está establecido, pues. No se sabe qué pasó con ella después de regresarse, pero te digo, o sea, para mí ella eligió, ¿sabes qué? Es cierto, entonces me voy a regresar a la estabilidad con mis padres, con mi familia, tengo donde llegar. A lo mejor sus papás estaban bien
económicamente, a su comodidad, pues, y a dejar eso de la incógnita de no saber qué va a pasar con mi vida, porque justamente las mujeres en aquel tiempo, al no tener un marido o un hijo, no había en qué sustentarse para ellas, o sea, no tenían manera. Era más difícil una vida Ajá. de una viuda en ese tiempo. Así es. Y por el contrario, Ruth, que decidió y dijo, ¿sabes qué? A donde vayas yo voy a ir. O sea, donde tú mueras, ahí también yo voy a estar ahí contigo. O sea, ella tomó esa decisión, tomó el riesgo y, o sea, dijo, pues sí, o sea, no sé qué va a hacer de mi vida, pero, o sea, tu Dios muy seguramente algo bueno va a hacer. O sea, yo voy a seguir el Dios que tú sigues, yo te voy a seguir a ti, el pueblo que es tu pueblo, que no era su pueblo, estamos de acuerdo, porque ella, los moabitas y ese pueblo no se llevaban mucho. O sea, ella dice, de todas maneras, tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios. Toma ese riesgo, toma ese desafío. Y o sea, y hoy estamos hablando de ella, ¿no? Y hoy se predica sobre la decisión que tomó, y hoy se predica sobre lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y hoy, hoy adoramos, hoy somos salvos por uno de sus descendientes también. O sea, es impresionante lo que Dios puede hacer cuando te atreves en medio de ese proceso, en medio de esa situación, donde tu vida está en incógnita, donde ni siquiera tú sabes qué va a ser de tu vida, donde no sabes ni lo que Dios está haciendo contigo. O sea, y aún en ese momento que digas, pues no sé qué estás haciendo conmigo, pero muy seguramente, o sea, tú no vas a hacer algo bueno. O sea, Dios lo ha dicho, ¿no? Él lo dejó escrito en sus palabras. O sea, todos los planes que yo tengo para ti son planes para bien y no de mal. Entonces, en esos momentos, quiero dejarlo ahí, en esos momentos donde tú sientes que no sabes ni qué onda con tu vida, ni tú sabes qué Dios quiere hacer contigo, pues Dios no prometió explicarnos nada de lo que Él haga, ni lo vamos a entender, porque también Él dice, mis pensamientos son mucho más altos que los tuyos. Entonces tampoco creas que vas a entender muchísimas de las cosas que Dios hace en tu vida. Hasta la fecha yo no entiendo muchas de las cosas que ha hecho en mi vida, pero otras tantas ya las estoy entendiendo. El caso es que cuando eso llegue a tu vida, no retrases o no vuelvas a de donde Dios ya te sacó. Lo que ya aprendiste, no quieras volver a vivir. Se trata de avanzar y de tomar ese propósito que como Dios puso en Ruth, Dios tiene un propósito para todos nosotros también. Se puede decir que también el decirle sí a Dios es lo mejor que puedes hacer, porque decirle a Dios sí es una seguridad de que Él nunca falla. Él nunca te va a fallar. Él es fiel para siempre. El seguir a Dios es eso, decirle sí, yo te acepto, yo acepto tus planes, yo acepto lo que tienes para mí. A veces, como dices, bueno, casi siempre nunca lo vamos a entender. Al principio, o sea, sí. No es que nunca lo vayas a entender, sino que al principio te quedas así como... te va a parecer hasta pirata lo que está pasando en tu vida. Sí, dices... Pero ya, tiempo después dices, para eso era. Por eso, wow. Pero sí, al principio te va a parecer hasta loco a veces no, a veces sí, pero de que algún día lo vas a entender, Dios te lo va a hacer entender. Por esto pasan las cosas, por esto tuviste que vivir estas experiencias. Y otras tantas, pues tú solo te metiste, ¿no? Yo nomás te ayudé a salir, porque a veces atribuimos mucho a los procesos de Dios, pero a veces... sí, no hay que confundir a veces son decisiones que nosotros tomamos, o sea, las que nos llevan a esos procesos que según Dios nos tienen esos procesos, pero en realidad, lejos de ser procesos, son consecuencias que estamos viviendo de decisiones que tomamos. Entonces, si estamos ahí, no atribuyamos todo a procesos, ni tampoco atribuyamos todo a el diablo. El diablo cochino me está atacando. El chanclas, el cucuy. Casi siempre sí puede ser él, pero
como dicen, ¿no? El diablo te ofrece el plato, pero tú decides si comes en él. Entonces, sí es cierto, como tú dices, no, podemos tomar malas decisiones y decimos, no, es que es un proceso de Dios. Y no es así. A ver, como David, ¿no? Cuando él se mete en esta situación, cuando peca y hace todo lo posible por tapar su pecado, y Dios le dice, ¿sabes qué? Yo te vi, o sea, yo vi que tú pecaste. Está bien tremendo ese pasaje. Sí, entonces, no, para Dios nada es oculto, nada, no, Dios no puede ser engañado. Entonces, hay que vivir una vida en la cual siempre estés consciente de que Dios te ve, te escucha y te habla también. Porque cuando estamos en el mal camino y viene la corrección de Dios, cuando eres hijo de Dios, Dios viene y te corrige. Sí, y ahí decides tú si quieres obedecer a la voz de Dios o te quieres seguir haciendo pato. Sí, porque también a veces nos vamos mucho a, es que Dios es bueno, ¿cómo va a castigarme? Bueno, pues es que por lo mismo, o sea, su palabra dice, o sea, Dios, el que ama disciplina, ¿no? Entonces, pues obviamente si nos estamos equivocando, pues tiene que llegar, ¿no? Nuestros papás nos disciplinan, ¿no? Nos disciplinaron en su momento. Por lo mismo, ¿no? Para que no nos descarriemos. Unos cuerazos. Sí, o sea, para que vuelvas al camino correcto, ¿no? Entonces, claro que Dios es bueno, pero también por lo mismo... Es un Dios de... ¿Cómo se dice? ¿De qué? Ay, se me fue la... Justo, bueno. No, es como fuego consumidor. Ajá, señor. Líbranos. Ay. Yo tengo una pregunta para ti. Dime. Bien personal, ¿cierto? O sea, nada más puedes contestarnos un sí y qué aprendiste, ¿no? Sobre eso. Ok. No es necesario que, bueno, si quieres, pero pues está muy bien, ¿no? Que nos cuentes toda la historia, pero si no quieres, nada más con que contestes un sí y yo aprendí esto, o esto me dijo. ¿Has tenido que tomar una decisión difícil sin saber el resultado? Una decisión difícil sin saber el resultado. En cualquier ámbito. Sí. Sí has tenido que tomar una decisión. ¿Y sí. qué aprendiste sobre ello? ¿Quieres saber la decisión? Pues sí, o sea, si no te molesta contarnos a los 15,000 espectadores que estamos ahí, a mí me gusta la información, no el chisme. El chisme es pecado. Sí. Yo creo que cuando, bueno, la decisión difícil que yo tomé fue dejar todo para servir al Señor. Todo, sí. Mi casa, el hecho de papá y mamá no ser cristianos. Ok. Que nunca, la verdad, ellos me lo han prohibido, gracias a Dios. Dejar algunas prácticas, dejar amistades que no me hacían bien. Tomar esa decisión de no sé lo que vaya a pasar, porque Dios me habló de una forma en la cual, como decíamos hace un momento, cuando Dios quiere disciplinar a alguien y le habla, siempre te va a hablar con la palabra. Dios siempre te va a decir lo que ya está escrito. Y yo recuerdo que cuando yo tenía que decidir si quería estar en el mundo o quería seguir a Dios, a Jesús, Dios me disciplinó con un versículo. ¿Qué es? Ojalá fueras frío o caliente. Toma. Porque si eres tibio, de mi boca te vomitaré. Yo conocía de Dios, pero muy a la ligera. Y Dios me dijo, estás viviendo con dos señoras, se puede decir. O vas al mundo o te vas a... No hay términos medios aquí. No.
Entonces, cuando el Señor me ministró con ese versículo, yo sabía que tenía que tomar una decisión. O me voy hacia atrás, a lo que yo hacía, a lo que yo vivía, hasta la casa de mis padres, como en este caso Orfa y Ruth, o seguir al Dios. Tenías estas dos posiciones de estas dos mujeres. Sí. Entonces, cuando yo le dije a Dios, quita todo lo que estorbe para seguirte, y yo voy a seguir adelante, el Señor lo hizo. El Dios que en algún momento en mi niñez se me enseñó, estaba haciendo manifiesto cuando yo tenía alrededor de 20 años, 19 años. Y cuando esto pasó, yo le dije, cuando todas esas amistades empezaron a ir, cuando Él quitó a personas de mi vida que no me hacían bien, entonces yo sabía que era Dios. Y yo le dije, está bien, tú ganas. Está lindo. Tú nunca, podemos decir que Dios nunca pierde una batalla. No, jamás, o sea, no. Esa fue la decisión que yo tuve que tomar. Y a día de hoy, ¿ves los frutos de esa decisión? Sí. Yo nunca me imaginé, la verdad, cuando yo le dije, yo te quiero servir, yo no sabía dónde me iba a llevar Dios. Yo no sabía qué es lo que me preparaba, qué era el plan, cuál era su propósito en mi vida, yo no lo sabía. Y cuando yo llego a Manantiales, mi primer ministerio fue ser maestra. De los peques. De los pequeños, de los niñitos. Y como les decía al principio, Él es un Dios de sueños. Y justamente ayer, el día sábado, en el Congreso Regional de... Estuvo muy padre, aquí se los promocionamos. No sé de si Mexicali, hay un pastor que se llama Héctor Jara, que a mí su historia me impresiona mucho, porque él nos cuenta cómo él de ser un hijo donde sus papás no son cristianos, Dios lo lleva a ser pastor en estos tiempos. Y a mí me marca mucho el testimonio de este hombre, porque venir de una familia no cristiana y saber que Dios tiene un plan para mí, y ver el testimonio del pastor Jara, a mí me hace saber cómo Dios elige, o Dios puede elegir a personas que Él obra con quien quiere. Que él quiere, que a pesar como Ruth, que venía de un pueblo pues moabita, un pueblo idólatra de Baales, y tenía un propósito para su vida. Entonces, el hecho de yo saber que Dios cumple sueños, él nos decía, el pastor Héctor, que Dios pone sueños en los jóvenes, pero está en nosotros seguir a Jesús en oración, en estudiar su palabra, y meternos más en su presencia, para que ese propósito se cumpla. Yo, cuando estaba muy pequeña, a mí me gustaba mucho enseñar a otras personas. Y hubo una ocasión que yo estaba más grande de un niño, y el niño era muy burro. Me decía su mamá, no, es que ese niño no aprende, enséñale.
Y yo recuerdo que en esa casa su mamá nos puso un pizarrón y había un niño ahí, nada más un niño, y esa familia era cristiana. Y recuerdo que yo le enseñaba al niño pues cosas que se puedan enseñar en ese momento que él necesitaba. Y ese era mi sueño siempre, ser maestra. Nunca ¿cómo se dice? Nunca lo estudié ni me fui a Sí, a cursos y profesional, todo eso. ni nada por cosas de la vida que pasaron cuando yo estaba muy jovencita. Pero cuando llego aquí y mi primer ministerio fue ese, yo sabía que era Dios. Yo sabía que era Dios porque yo recuerdo a la hermana Che y me dijo, ¿sabes qué? La pastora me dijo que tú fuiste, Dios le puso el sentir a nuestra pastora para que tú seas una maestra. Y hasta la fecha, Dios me ha enseñado cómo se puede decir? Tratar a los niños, cómo enseñarles, porque la verdad pues yo no sabía nada. Dios me enseñó y me capacitó y me recuerda mucho eso, mi niñez. Y me gusta mucho cuando niños que no son cristianos van a evangelismo, cosas así, y que les podemos enseñar con nuestro testimonio también, de que aunque papá y mamá no sean cristianos, tú puedes conocer a un Dios. Y abres en todo lo que has dicho, hay dos cosas importantes que espero no se me olvide. La otra cosa para comentarla, ¿no? Pero antes tengo que decir sobre esto que mencionas. Tú puedes leer en la Biblia infinidad de pasajes. Y Dios no se paraba a mirar quién era la persona más preparada para usarla. Dios utilizó a las personas que nadie se imaginaba que podían ser usadas, ya sea para liberar al pueblo, como usó a Moisés, para vencer a un gigante, como usó a David, como usar a alguien que estaba por allá escondido, al final, que fue Gedeón, usar. O sea, Dios no es como que mira a ver quién es el más fuerte, el más preparado para usarlo para libertar. Dios utilizó infinidad de pasajes para ellos. Dios utilizó a personas que a veces uno puede decir, pero ¿cómo? O sea, ¿o por qué él? ¿O por qué él? Hace poco Pero, ¿sabes una cosa? ¿Verdad que te interrumpa? Dime. Dice la Biblia que de lo vil y menospreciado. Ajá. Dios sí, y a eso quiero ir. O sea, no nos dejemos llevar porque, ¿cómo Dios me va a usar a mí si yo no, o sea, yo ni soy hijo de pastores, no soy un levita, o sea, todavía no sé. Yo creo que jóvenes que no tienen, como tú dices, padres cristianos o que no son hijos de pastores, llegamos a pensar eso. Me incluyo, o sea, llegamos a pensar eso y por eso te lo menciono. No nos creamos eso porque Dios no busca personas súper preparadas, Dios busca corazones dispuestos para la obra, así como la infinidad de personajes que podemos ver en la Biblia. Y si queremos un poquito más recientes, no del Viejo Testamento, o sea, los 12 discípulos, ninguno era el más preparado podía ser aquel que era cobrador de impuestos, ¿no? Mateo, el que cobraba los impuestos, creo que podría ser uno de los más preparados, pero o sea, todos pescadores, un celote por allá. No, Dios busca corazones dispuestos a hacer las cosas, no es tanto que estés preparado, no, o es que no sé si soy digno de hacer esto, no, o sea, si Dios ya te puso ese sentir en el corazón, créelo, hazlo, hazlo. Y sí, lo dice en la historia de David, me dice, cuando va a ser ungido el rey y va Samuel. Sí, Samuel. ¿Sí? Sí. Cuando va Samuel y dice, ve a un rubio alto
Sí, dice, este es. Y dice, Así como yo, pues. es. Casi. Entonces, pero Dios le dice, no mires la apariencia, Exacto. porque Dios ve el corazón. Dios ve corazones dispuestos a hacer lo que Dios quiere. Hay esos corazones que quieren ser rendidos a Dios, corazones nobles, corazones con esa disposición nada más. Así es, y que no sean justamente lo que dices, apariencias, porque hay personas que a nosotros nos pueden engañar y estar en el culto todo el rato así con la mano levantada y Señor, bien tocado y todo, pero afuera es todo lo contrario, ¿no? Híjole. O sea, Vamos con las pedradas. Sí, cuidado, ya aprendimos aquí la ley. Pero es lo real, o sea, a veces cuidamos mucho las apariencias de las personas, de los hermanos, que no se enteren cómo soy afuera. Luego, porque en algún momento yo pasé por ahí, no crean que me estoy escondiendo, ¿no? Por ahí pasamos o por ahí pasé de que a veces escondemos bien ante las personas lo que somos, pero, o sea, tú lo dijiste hace rato, ante Dios nada es oculto y Él nos conoce a la perfección y sabe cómo es nuestro corazón. Y no porque las personas crean que somos santos, o sea, Dios nos va a usar. A veces puedes estar en la alabanza y no significa que estés bien con Dios. A lo mejor significa que sí lograste engañar al pastor con tus apariencias. Entonces, cuidemos eso. Ahorita que dices eso, en un campamento, Dios le habló a un joven que estaba en la alabanza y Dios le dijo, suelta tus sueños porque yo voy a poner sueños en ti. Y a mí me marcó mucho porque este joven se andaba escondiendo del pastor. Porque le dijo, te andaba buscando y no te encontraba. Aquí quédate, le dijo. No te me bajes del altar cuando empezó a predicar. Y yo, bien coscorrón. Sí. Y eso, cuando empezó a predicar el pastor y llegó al punto donde tenía que llegar, le dijo eso. Suelta tus sueños porque yo tengo sueños para ti. Y es de las cosas más difíciles, soltar los sueños de uno. Entonces, cuando uno, sí es cierto, muchas veces podemos estar ministerialmente en algo trabajando, pero hay cosas en el corazón que a veces no es sanado. Y justamente hace poco compartía un mensaje, no sé si te acuerdas. Sí, y yo. Compartía un mensaje que a mí me habló mucho, porque cuando uno predica, sabe que el mensaje también es para él. Entonces, este mensaje decía que primero tienes que ser hijo de Dios antes de tener un ministerio, porque tener un ministerio no te salva. No te salva, pero ser hijo de Dios sí. Por eso es muy importante, como decíamos, no vivir de apariencias. Es correcto. Y ahí voy al siguiente. No se me olvidó lo siguiente, porque eran dos cosas importantes que mencionaste. Gracias a Dios. Y una de esas era esa parte que quería dejar en claro, que creo que ya quedó, ¿no? O sea, Dios usa a los que están dispuestos, no a los súper más preparados o los que aparentan estar preparados. Es que Dios no busca los que están más capacitados. No. Sino que los que se dejan capacitar, ¿no? Los que se dejan capacitar, pues que en el proceso se dejan capacitar. Sí, aquellos que están dispuestos. Entonces, no se dejen llevar por eso, jóvenes. De verdad, si Dios ya ha puesto algo en sus corazones, háganlo creyendo que tal cual, o sea, viene de parte de Dios. Tardé mucho en hacer el primer capítulo de esto, varios meses, porque no sabía yo. Estaba diciendo, sí, Señor, o no, Señor, este tío es de Dios. Dios, o sea, el diablo no te va a poner a que hagas algo que va a bendecir a los demás. Si me explico, entonces, o sea, el diablo no va a poner pensamientos de sí, hazlo para que bendigas a esta persona y para que vuelva a los caminos de Dios, o sea. No. Si Dios está poniendo algo en tu vida, hazlo con fe y vas a ver los frutos poco a poco. Si es de Dios, Él va a abrir puertas. Así es. Si es de Dios, Él te va a guiar.
si es de Dios. Se te va a llevar paso a paso. Lo hablaba con Jehú, o sea, tarde que temprano caen las piezas. Y la otra cosa que mencionábamos, que tú mencionaste dijiste, o sea, bueno, yo siempre he dicho así, que es muy diferente conocer de Dios a conocer a Dios. Y hace ratito lo hablaba así, yo dije, ay, o sea, sí es cierto. Podemos conocer yo creo que la mayoría del mundo conoce aunque sea algo de Dios, o sea, algo, aunque sea que Dios es bueno. Sí. Y hay quienes conocen mucho de Dios y todo eso, pero es muy diferente conocer de Dios y conocer a Dios, realmente tener una comunión con Él, que es de las cosas más impresionantes que no hace mucho tiempo comencé a experimentar y está bien padre y no se los puedo explicar. Pero sí es bien diferente, y es como lo mencionas, o sea, no ser una persona con los super conocimientos no te va a salvar, no, o sea, no. Podemos ser las personas que conozcan mucho más de Dios en este planeta y que seamos muy, muy elocuentes para hablar, pero si no tenemos el Espíritu Santo, si no tenemos a Dios en nuestro corazón, no tenemos una comunión con Él y no hablamos de su parte, o sea, en vano estamos hablando para las personas porque aire es lo único que estamos soltando, o sea, Dios no está respaldando nada de lo que hablamos, Dios no está ahí cuando estamos hablando. Y cuando tienes esa comunión con Dios, cuando puedes platicar con el Espíritu Santo y sabes que te acompaña donde sea que vayas, es bien diferente porque dice, ¿no? Donde pisar en las plantas de nuestros pies, pues ahí, ¿no? Todo eso no lo va a dar. Entonces es bien diferente porque el Espíritu Santo, porque Dios va contigo donde quiera que vayas y realmente respalda todo lo que tú dices, todo lo que tú haces, te da seguridad en las decisiones que vayas a tomar. Y todas estas decisiones como esta que tomó Ruth, o sea, se facilitan porque pues, o sea, estás pegados con Dios, o sea, se facilita todo eso. Y cuando no, pues empezamos a dudar y a lo mejor, mejor me regreso. Mejor me regreso. Y esa es la segunda cosa que... ¿Y sabes? José Luis. Colin. Pero José Luis, para que se oiga más acá, serio. Sí. José Luis. Ahorita que decías eso de que tener a Dios como alguien que está a nuestro lado, alguien que va con nosotros, conocer a Dios, me recuerda lo que significa el nombre de Ruth, ¿sabes? ¿Qué es? Amistad, compañerismo, amiga. Entonces, si agarramos el nombre de Ruth para este tiempo, Dios necesita jóvenes que tengan una verdadera amistad con Él, una verdadera compañía en la cual tú sabes que va Dios a tu lado, que va Dios contigo, y como ese compañero, tú tienes esa intimidad con el Espíritu Santo. Porque si recordamos, el Espíritu Santo es una persona, tal vez no la vemos porque el Espíritu no se ve, pero sí se puede sentir. Uh-huh. Entonces, sabemos que el Espíritu Santo es real. Así es. Él es real, Él está a nuestro lado, y llevar una vida en la cual nosotros tenemos esta conciencia de que Él es nuestro compañero, es nuestro amigo, yo creo que no le haríamos daño, ¿sabes? Uh-huh. Si sabemos que Él es nuestro amigo que va a nuestro lado, Él no quiere dañarlo a Él, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo se contrista. Sí, no contristéis al Espíritu. Se contrista por cosas que nosotros podemos hacer y lo pueden ofender. Entonces, caminar con Dios es eso, tener esa relación personal con Él, y cuando vas en el camino de seguir a Jesús como
o seguir a Dios como Ruth lo hizo, es eso, tener conciencia de que Él es tu mejor amigo, es tu compañero y que tienes esa comunión con Él, como les decíamos hace ratito, ¿no? Que tú hablas con Él, Él te habla por medio de la palabra y tener al Espíritu Santo, Él te lleva a cosas que tú no te imaginas, que no sabes ni por qué estás ahí, pero sabes que fue Dios. Sí, claro. Eso es lo único que te queda claro. Dios es el que me trajo para acá. Que no te lo imaginabas, pero Dios hace la obra, pues. Sí, Dios es el que te lleva cuando tú estás así en conexión con Él. O sea, le abres la puerta para que Él logre a través de ti. O sea, te conviertes en una herramienta para Él. Sí. Entonces, creo que es bien importante, pues, todo esto que hemos mencionado. Y no sé si de esta parte, porque hemos estado específicamente hablando hasta ahorita de esa parte de que Ruth tomó la decisión de seguir a Noemí a su pueblo y de que Orfa regresó. Y creo que en ese tiempo ya quedó bien establecido esa parte. Sí. Entonces, si de ese bloque tienes algo más que decir, habla ahora o calla hasta que se acabe el podcast. Yo creo que Dios es un Dios de oportunidades. Uh-huh. Y sabes, ahorita que comentábamos este punto, decíamos que les dijo una vez y le dijo la segunda vez. Entonces, Dios les dijo, yo siento, o sea, que Dios te dice una vez y tú te quedas así como que, ¿será o no será? Sí o no. O sea, ajá. Y luego Dios te lo vuelve a confirmar. ¿Quieres o no? y yo creo que Dios, en su misericordia, es un Dios que da oportunidades. Así que si Dios te ha dado oportunidades, es momento de decirle sí a Él. No la pienses más, ya no. Si estabas esperando una señal, si estabas esperando una respuesta, es esta. Aquí está. Y yo creo que sí, ya con eso concluimos este bloque. Bueno, nos faltan 10 más. Acá no se queda. Porque ahora yo quiero irme a pues casi lo que sigue de la historia, ¿no? Pero es algo que en lo personal a mí pues me llamó la atención, y es esta parte cuando ya llegan al pueblo de Noemi. Okay. Llegan ella y Ruth, que dice que llegan y el pueblo pues comienza a ver y empiezan a preguntar, ¿es Noemí? ¿Es Noemí? Mira, ya regresó, y qué pobre, se le murió su esposo, viene viuda, viene sin hijos. Y es bien impactante esta parte y hasta se los voy a leer, como dice Noemí. Y dice, y ella les decía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Hay cosas bien interesantes en este pequeño párrafo, en este versículo, es Ruth 1:20-21. 1:20 al 21. Pues dice que ella les dijo, ¿saben qué? Ya no me llamen Ruth, llámenme Mara, porque estoy en amargura. Y lo que me impacta es que dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. A Ruth se le había muerto su marido primero, y luego fallecieron sus 2 hijos, se quedó sola. ¿Ruth o Noemí? Noemí. Yo me viajo con los nombres. Noemí. A Noemí se le había muerto. A la audiencia. Disculpen. A Noemí se le había muerto su marido, se le habían muerto sus 2 hijos. Pudo haber sido un momento en el que Dios, pues, ¿qué tienes contra mí, no? Pero, o sea, en realidad a mí no me suena que ella esté diciendo, ¿sabes que Dios está pasando de lanza conmigo? Para mí esta mujer había perdido todo lo que tenía, y aún así, después de todo, ella
ella reconoce que Dios es grande, porque dice, el Todopoderoso, o sea, Sí. el Todopoderoso me ha puesto en amargura, pero no por eso deja de ser Dios. O sea, no por el sufrimiento que yo esté teniendo en este momento, no por el proceso que yo esté pasando en este momento, significa que Dios deja de ser Dios, que Dios deja de ser bueno. No significa que Dios haya dejado de amarme. Yo me fui llena, pero Jehová me ha hecho volver con las manos vacías, pero aún eso no significa que Dios deje de ser Dios. Y esto, yo cuando lo leí dije, wow, o sea, qué perrón, perdón el léxico, pero qué perrón, qué chilo, qué chilo que nosotros a veces, o sea, estamos cuando las cosas están bien, estamos bien contentos y Señor te sirvo y Señor hago lo que tú me pidas y no hombre, Dios es bien bueno conmigo, brother, y te hablo aquí allá. Pero pasa algo y ni siquiera algo tan duro como esto, o sea, me terminó mi novia. Nuestro mundo se cayó, Dios ya no es bueno, Dios, ¿por qué me haces esto? O sea, nos pasan cualquier cosita que nos pase, que esté fuera de nuestros planes o que nos haga sufrir un poquito en nuestras vidas y comenzamos a dudar de las cualidades de Dios. Comenzamos a dudar de verdad Dios me ama, o sea, de verdad Dios es bueno porque me está pasando esto, o sea, y según yo lo estoy siguiendo y me está yendo mal, y aquel que no sigue a Dios, que no es cristiano y que hasta a veces se burla, le está yendo bien chilo, o sea, tiene dinero y yo no tengo. Y nos convertimos en eso, o sea, decía una persona, o sea, no cantamos alabanzas, cantamos quejabanzas, cantamos quejabanzas o sea, y me impacta que esta mujer, después de perder todo, porque perdió todo en eso, o sea, ella se había ido bien feliz porque, o sea, ella dice, yo salí con todo, porque todo era sus hijos y su esposo, o sea, ella iba con su familia, dice, yo salí con todo y regresé sin nada, pero aún en ese momento ella reconoce el poder de Dios, reconoce que Dios sigue siendo Dios, que nada de eso cambia las cosas, y no sé, o sea, yo cuando leí eso sí me impactó justamente por eso, porque nosotros a veces se nos hace bien difícil que cuando algo malo nos pasa, reconocer que Dios sigue siendo Dios a pesar de eso. Dios es bueno a pesar de que perdamos personas. Dios es bueno a pesar de que alguien cercano a nosotros fallezca, créeme, Dios sigue siendo bueno. Yo sé que es difícil decirlo, es muy difícil decirlo, pero Dios sigue siendo bueno. Dios es bueno aunque nos rompan el corazón, Dios es bueno. Dios es bueno aunque tengamos algún accidente, Dios es bueno, que nos está yendo mal en las finanzas, Dios sigue siendo bueno. Nada de lo que te pase va a cambiar las cualidades de Dios. Sé que a veces es difícil reconocerlas, a veces puede ser difícil por nuestra situación, por nuestro proceso, reconocer ese tipo de cosas, reconocer en tu proceso que Dios es bueno, reconocer en tu proceso que Dios tiene el control de tu vida cuando ni siquiera tú sabes si estás teniendo el control de tu vida, o sea, son cosas difíciles, pero eso se logra cuando tienes esta comunión con Dios, cuando somos amigos de Dios. De Dios. ¿Y sabes por qué se cambia el nombre? ¿Por qué? Porque el nombre de Noemí significa placentera. Entonces cuando ella se cambia el nombre a Mara, significa amargura. Y sabes una cosa, Colín, como dices tú, ¿no? Nos pasan situaciones en nuestra vida y debes de llamarnos, no sé, hijos de Dios o algo así, le ponemos otro nombre. Nos cambiamos. Nos cambiamos el nombre. Perdemos la identidad, ¿no? De volada. Exacto. Perdemos la identidad que como hijos de Dios tenemos. Te puedes haber equivocado y dices, no, es que ya Dios ya no me ama. O ya no puedo ser hijo de Dios porque me he equivocado. Y ponemos ese sobrenombre, ponemos esos nombres que Dios no te dio, esa identidad que Él no te dio. Y si yo siento en mi corazón que hay jóvenes que
se pueden equivocar y cuando se equivocan, se quitan esa identidad. Se quitan esa identidad y Dios te dice, regresa a mí porque yo te sigo viendo a ti. Pero nosotros como fallamos y nos quitamos esa identidad que Dios te dio, Sí, identidad de hijo. decides apartarte. Es cierto que Noemí dice, tú sigues siendo Dios. Ujú. Y por habernos equivocado y sabemos que Él es Dios, nos escondemos de Él. Sí, nos da un miedo a veces tremendo a enfrentar las cosas, ¿no? Cuando nosotros nos equivocamos nos da mucho miedo. vergüenza. Ahí tocas algo sensible. Dijo el Jehú en aquella, es que me diste en la pata de palo, Colin me dijo aquel día. Es que es algo que es literalmente, o sea, sí ha tocado vivir y sí es real. Cuando le fallamos a Dios o algo pasa en nuestras vidas, nos quitamos esa identidad de hijos. Y es bien, es bien tremendo y es bien difícil cuando ya te quitas esa identidad. Porque no es que la pierdas, sino que tú te la quitas, tú la dejas ahí. Volver ahí es algo complicado porque pues tú dices, ya no merezco ser hijo. Uh-huh. Ya no merezco ser hijo como aquel hombre, ¿no? Que se retiró de la parábola del hijo pródigo, que se retiró, o sea, aun cuando llega con su papá, le dice que quiere ser uno de esos criados porque él mismo dice, o sea, yo no merezco ser su hijo ya, porque me retiré, porque me fui, porque me equivoqué. Pero es cierto, o sea, Dios ahí está y siempre nos está esperando. Y a veces podemos preguntar en algún momento de nuestra vida, Dios, ¿dónde estás? Uh-huh. O sea, ¿dónde estás, Dios? O sea, no te veo, no te siento, no sé qué onda. Y Dios, pues lo único que te dice es, estoy donde me dejaste, hijo. O sea, regresa donde te fuiste. En el lugar donde tú te levantaste y ya no volviste, ahí estoy. O sea, te sigo esperando. Y sí te he visto y todo. O sea, y como te digo, Dios es bueno. Y sé que es difícil regresar, pero créelo que alejarte, perder esa identidad, dejar esa identidad, no es a veces lo vemos como la solución más fácil, porque nos escondemos de Dios, porque nos escondemos al proceso de restauración, porque nos escondemos de ese proceso que duele. Son procesos que duelen y uno no quiere pasar. La vergüenza también. Uno no, pues eso duele, o sea, la vergüenza que uno va a pasar duele porque te quiebra tu ego, porque te quiebra te quiebra todo. Sí. Es como que y sabes que te vas a hacer pedazos y mejor te ocultas, te escondes de eso. Pero como Adán y Eva. Se escondieron cuando se dieron cuenta de lo que hicieron y de cómo estaban, o sea, de su condición, y se escondieron de Dios. Así nosotros, o sea, nos escondemos y o sea, creemos que ya no tenemos derecho a ser hijos de Dios, pero se nos olvida el sacrificio, ¿no? Que ya vino a hacer por nosotros y o sea, lo único que yo te puedo decir, joven, si estás pasando ese proceso es, Dios es bueno, Dios perdona, Es más, ten por seguro, si eres como yo y ya le pediste perdón a Dios, eres tú el que no te estás perdonando. Exacto. Eres tú el que no te permites recibir ese perdón. Perdonarse uno mismo que recibir el perdón de Dios. Y es que es pides perdón y pides perdón y pides perdón y ten por seguro que a veces hasta Dios dice, bueno, pues ¿cuántas veces te tengo que perdonar, chamaco? Sí. Y Dios dice, cuando tú pides perdón, yo me olvido de eso. Él toma y lo tira al fondo del río. Entonces, yo sé que lo más complicado aquí, joven, adulto también, porque nos pasa a todos, lo más complicado aquí es que tú aceptes ese perdón que Dios te está dando. Ten por seguro que Dios, si te arrepentiste, si llegas arrepentido, dice su palabra, no, un corazón constricto y humillado, o sea, yo no lo voy a rechazar.
ten por seguro que Dios ya te ha perdonado. La cuestión aquí es que tú aceptes ese perdón que Dios ya te ha dado. Y cuando lo hagas, créelo que algo se quita de encima de ti y no sé, es como que Dios te vuelve a sellar lo que tú te habías quitado, ahí te va. O sea, eres mi hijo y necesito que entiendas eso. Eres mi hijo y nunca te voy a dejar. Sí. Aunque todo el mundo te ha dejado, tus amigos, tus papás, todos, yo ahí voy a estar contigo. Soy el único que va a estar contigo hasta el fin de los tiempos. Y es bien interesante eso que dijiste, es cierto, de perder la identidad de hijos. Es bien peligroso. Muy peligroso. Y ahorita que mencionabas el perdón, cuando no te perdonas, es muy difícil. Es difícil perdonarte a ti porque vienen esos pensamientos de yo me equivoqué, yo la regué, yo hice esto, yo hice aquello. Pero sabes, joven, el quedarte estancado de nada te va a servir. Persona que escucha, el quedarte estancado en esa situación, lo único que va a pasar es que te regreses a tu vida. Así que sí, es difícil perdonarte, pero sigue adelante porque la palabra de Dios dice, aunque el justo 7 veces caiga, 8 será levantado. Pues ahí está, jóvenes. Creo que es un punto muy, 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 muy real y que creo que mucha gente puede estar pasando. Entonces, pero también es decisión de uno levantarse otra vez, seguir adelante, es decisión, como decíamos al principio, ¿no? Sí, todo es una decisión, o sea, te levantas, toma esa decisión de levantarte y vas a ver cómo Dios vuelve. A veces creemos que perdemos identidad, perdemos propósito, perdemos todo, pero cuando tomas la decisión, igual que Ruth, o sea, Dios, aquí está el propósito que tenía para ti, ahí está vigente. Todo lo que tenía para ti está vigente, solo toma la decisión. Toma la decisión y obedece a Dios. Exacto. Ya no vuelvas a lo que eras antes. No, pues ya, o sea, nada te espera atrás, ¿verdad? Nada te espera. Y wow. Y otra cosa que comentamos ahorita, como dices, que como Noemí perdió todo, tú decías, tal vez no perdemos, tal vez a una persona no pierde algo tan duro como lo perdió Noemí, que lo perdió toda su familia. Toda su familia. Dice la Biblia que en el mundo tendrás aflicciones, pero confía porque yo he vencido al mundo. Entonces, cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, como en este caso Ruth, tal vez tú dijiste, ¿no?, que una ruptura de una amorosa o algo, ahí el mundo no se acabó, pues. No, aunque yo conozco personas que se han perdido familiares muy cercanos, y el hecho de estar en Cristo es el que te fortalece. Tener a Cristo en nuestras vidas es el que nos va a fortalecer en cualquier situación. Y cuando Noemí dice, tú sigues siendo el Todopoderoso, esa seguridad, esa convicción que ella tenía, tiene que estar bien presente en nuestras vidas, porque a pesar de las situaciones que pasemos, difíciles, que tú digas, no, es que esto me va a matar, estar en Cristo, Él te fortalece, Él venció el mundo, Él está contigo cuando tú estás con Él. Y darle la gloria siempre en todo lo que vaya a pasar en nuestras vidas, aunque no lo entendamos, aunque sea difícil, porque en esos momentos cuando la situación pasa, no lo entendemos. ¿Por qué a mí? Sí. Porque a mí soy hijo de Dios. Pero no estamos exentos a pasar cosas así. Muchas veces se vuelven testimonios a otras personas que pueden pasar por lo mismo y son personas que no conocen de Cristo, pero tú predicas o tú le dices a esas personas, yo conozco a este Dios
que a pesar de que me pasó esta situación, Él sigue siendo el Todopoderoso. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo el Todopoderoso y Él es el que me sustenta. ¿Tienes algo más sobre esta parte que quieras compartirle aquí a los jóvenes, además de todo lo que ya les hemos dicho? ¿Lo de Noemí? Ajá, de esta parte de Noemí que, o sea, que aún a pesar de todo, pues sigue reconociendo que, o sea, de esto sacamos mucho, ¿no? Que ella sigue reconociendo que Dios es Dios a pesar de todo y de que a veces perdemos esa identidad como ella se cambió el nombre. Y pues ya no, o sea, le hemos dicho a todos allá que, o sea, Dios, las cualidades de Dios nunca dejan de ser, a pesar de lo que sea que veamos, a pesar de lo que sea que vivamos, las cualidades de Dios siempre van a estar ahí, que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es fiel. Uh-huh. Todo eso sigue, a pesar de lo que nosotros podamos ver. Por eso nosotros a veces nos dicen como que estamos locos, ¿no? O sea, dicen que los cristianos estamos locos porque cuando deberíamos de estar más tristes o cuando deberíamos de estar más locos en nuestra vida, a veces tenemos paz. Pero es justamente por eso, por la comunión que existe, ¿no? Entre nosotros y Dios y el Espíritu Santo y cómo Él es el que nos da paz en todos esos momentos. Y decimos, y nos atrevemos a decir, Dios es bueno cuando todo está yendo mal en nuestra vida. O sea, cuando aparentemente todo nos está cayendo, que como a Job, oye, pasó esto y luego, ay no, qué feo, y no terminan, cuando ya nos llegan con otro, nos dice, oye, pero ¿qué crees? Ahora te pasó esto. O sea, no sé, ahora se te descompuso el carro, hey, tenemos que pagar la colegiatura de tal, no tenemos que para comer, no tenemos esto, y aún en eso, o sea, tenemos la locura de a veces decir, Dios es bueno, o Él provee. Y sabes, como ahorita mencionaste Job, hay una parte bien interesante de Job, porque cuando él le pasa todo esto y él no lo entendía del todo, pero seguía alabando a Dios. En una parte de la Biblia dice, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Exacto. Entonces, cuando nosotros pasamos también por situaciones, la Biblia nos dice que Él nos llevará al desierto. Te llevaré de vuelta al desierto y que te enamores de mí. Muy bien, ¿te lo sabes? Claro, pues sí, es uno de los es uno de los textos que me acompañan así a todos. Entonces, cuando nosotros seguimos a Jesús, las pruebas también es para que lo conozcas. Sí, totalmente. Las pruebas, las luchas, todo lo que viene, es para que tú conozcas más de cerca a Dios. Un Dios que, no sé, te puede sacar de las drogas, un Dios que tú dices, es que no tengo dinero, pero yo confío de que Él es mi proveedor. Es proveedor. Y te provee. Ahí conoces a un Dios que a veces tú lo crees, pero no lo has pasado, no lo has vivido. Y es bien interesante cómo Dios te demuestra su misericordia, su amor, su protección, todo que como decíamos, ¿no? Ella pasó por esta situación y a pesar de todo, Noemí, de que se le haya ido su esposo, sus hijos, una nuera la abandonó, pero tuvo a Ruth en su camino. Ella conoció que Él era un Dios todopoderoso. Un Dios que yo creo que al momento de que ella pasa por todo esto y tú conoces que es de Dios y tienes esa seguridad de que Dios está contigo y conoces como esas cualidades, como tú dices, tú ya lo sientes como más cerca de ti. Sí, todo proceso te lleva a conocer a lo mejor una parte de Dios que no conocías, que habías escuchado, pero como dices, no, o sea, todo proceso te lleva a conocer más de Dios, a conocerlo más de cerca, más como más esa parte que no conocías. Ajá, como decíamos, ¿no? Una cosa es saber de Dios
Y otra cosa es conocer a Dios. Sí, una cosa es que me platiquen a mí que Dios hizo eso y otra cosa es que Dios ya lo estoy viviendo ahora yo. Es cierto. Entonces, ahí está, Juan. Ahí está para todas las personas que lo miran. Conozcamos a Dios. Y no va a llegar el día, no va a llegar el día nunca, por más años que vivas en esta tierra, no va a llegar el día en el que puedas decir, ya conozco completamente a Dios. Hombre, cada día podemos conocer a Dios, o sea, cada día hay algo nuevo, o sea, Dios siempre. Es infinito y tal vez no lo vamos a conocer así como... No, nos faltaría vida. No, y muchísimas. O sea, nunca vamos a terminar de conocer a Dios. Siempre hay algo nuevo que conocer, siempre hay algo nuevo que nos enseña. Sí. Cuando ya nos metió ahí a un proceso y aprendimos algo, no es que, ya quedaste listo, no, ok, te voy a preparar para el siguiente para que conozcas algo más. Y así es esto, y es una vida cristiana. Es una vida bien padre cuando comienzas a tener esa relación con Dios, a tener esa comunión y esa amistad con Dios. Dios no tiene personas favoritas, tiene íntimos. Tiene íntimos. Cuando tú pasas por situaciones adversas, es porque tienes una intimidad con Dios. Sí. Cuando tú tienes cuando Dios te lleva a un ministerio, te lleva a cosas que Él quiere que hagas, porque tienes esa intimidad con Él. Sí, o sea, Dios revela sus planes a los que son íntimos, ¿no? O sea, le revelaba cosas a sus discípulos que no le decía a la demás gente, porque los discípulos eran sus íntimos, era con quien, eran sus amigos, pues era donde compartía cosas que no le compartió a nadie más. Nosotros sabemos porque después los discípulos lo pusieron en las escrituras, ¿no? Pero es algo que Jesús solo hablaba con ellos porque eran sus íntimos, les revelaba cosas por lo mismo. Por eso, así es. A las demás personas hablaba por parábolas, pero a ellos se las explicaba. Así es Dios con nosotros. Comienza a hablarnos diferente cuando comenzamos a tener esa intimidad con Él. Sí. Tengamos esa intimidad con Él. Y bueno, ya para terminar, vamos a brincar a otra parte. Que, bueno, no sé, si quieres decir antes que nada, algo que tú quieras decir o que tengas, que digas, ¿sabes qué? Faltó este punto y quiero tocarlo. Si lo tienes, si no, nos brincamos acá. Sí. ¿Sabes? Me gusta mucho en la historia de Ruth y Noemí, que va a sonar algo chistoso, o no sé cómo lo vayan a tomar, pero, ¿saben? Cuando yo leí esta historia, a mí me llamaba mucho la atención su relación como suegra y nuera, ¿sabes? Y yo le decía a Dios que a mí me gustaría tener una suegra como Noemí. Su Dios era mi Dios, porque yo quiero esa nueva generación de mi familia, y lo que nos hablaban en el Congreso otra vez, el segundo anuncio. El segundo anuncio, vayan al del otro año. Que ¿cómo se puede decir? Me perdí para andar chistoseando. Pues estabas diciendo que querías esa generación. Sí, esa generación que, aunque papá y mamá no sean cristianos, yo quiero ese matrimonio en el cual mis hijos y mi esposo sean hijos de Dios. Pero, ¿sabes una cosa, Colin? Dios me decía, es que para tener una suegra como Noemí, tienes que ser una nuera como Ruth. Y sabes, Ruth, como lo decía vos, era una mujer virtuosa. Esta mujer era una mujer virtuosa, y como, no sé si lo han leído, la mujer virtuosa sale en Proverbios capítulo 31, si no me equivoco. Y las cualidades de una mujer virtuosa es ser trabajadora, ser una persona, una mujer trabajadora, alguien que cuida de su esposo, porque dice en Proverbios 12:4, si no me equivoco, Proverbios 12:4, que dice
La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Toma, bro. Una mujer virtuosa, literal, o sea, dice que la corona es literal. O sea, cuando una mujer es virtuosa, tiene a su marido como el rey de la casa. Habla, señor, habla. Ay, recibo. Y la mala es la que lo hace decaer en sí mismo. Entonces, cuando hablamos de la mujer virtuosa es aquella que es trabajadora, Ujú. tiene fuerzas, es aquella mujer que enseña bien a sus hijos. Dice en Proverbios 31 que la mujer virtuosa es aquella que de su boca sale sabiduría. Entonces, ser una mujer de Dios que quiera tener un buen esposo, tiene que salir buenas palabras de su boca. Hay que ser sabia. Tiene que saber cómo tomar decisiones junto con su esposo y hacer el bien, dice. Es una mujer que hace el bien. Y vaya que lo hacía Ruth. Sí. Dice en Proverbios que hacía el bien, pero sobre todas esas personas que hacían el bien de mujeres, ella es la que sobresalía. O sea, era otro nivel de mujer. Puede haber mujeres que son buenas, pero ser una mujer virtuosa es la que Sobresalía de todas las demás. De todas las demás. Qué padre, ¿no? De ser una persona que no... Una persona pues que no... O sea, no tendría nada que ver con ese pueblo. Resulta ser una mujer que sobresalió en ese mismo pueblo. O sea, sí, que todo el pueblo la miraba. Todo el pueblo la miraba, que resultó que este hombre la desposó y al final termina siendo parte del linaje de Jesús, ¿no? O sea, de David, pues, o sea. David y Jesús. David y Jesús, o sea, parte de. O sea, todo el proceso, ella aceptó vivir el proceso y ese proceso hasta donde la llevó, ¿no? Y es así con nosotros. Vivimos el proceso y no sabemos hasta dónde nos puede llevar Dios. ¿Qué cosas puede hacer con nosotros? Puede hacer grandes cosas como esta mujer. Y está bien padre todo eso. Y bueno, ya para cerrar, porque aquí les vamos a hacer una vigía, o sea, si ya viste esas. Si usáramos todo lo que traigo aquí, no, hombre, hacemos vigilia y nos vemos el domingo aquí en tu servicio, yo creo. Un video de 5 horas. ¿No? Entonces, ya para cerrar, te voy a pedir tu conclusión. ¿A qué me refiero con tu conclusión? Es como, ¿con qué te quedas de todo esto que hablamos de Ruth? ¿Qué aprendizaje te llevas? ¿Qué te enseña? ¿Y qué puedes dejarles de enseñanza a todos aquellos que nos miran? Puede ser corto, mediano, como quieras. Pues bueno, en mi conclusión y lo que yo aprendí de Ruth es que una decisión lo cambia todo. Dejar todo aquello que te estorba seguir a Dios te trae beneficios. Todo aquello que te estorba para seguir a Dios te va a seguir estorbando. Te va a seguir estorbando. Pero dejarlos atrás te va a beneficiar. Y de Ruth, yo creo que lo que más se me queda grabado es ese plan perfecto que tenía Dios. Cuando tú le dices sí a Dios, trabaja. Y trabajar, porque ella trabajó, ella se esforzó, ella cuidó de su suegra. Muchachas, si quieren una buena suegra, ser una buena nuera. Tenemos que ser unas buenas nueras. Si ustedes quieren, yo hablo como mujer, si tú quieres
hombre de Dios, tienes que ser una mujer de Dios, una Ujú. mujer virtuosa, una mujer que lo apoye, que no sea de estorbo para el hombre de Dios que tú quieres, porque podemos pedir, ¿no? Un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero somos esa mujer y ese hombre de Dios. Y el propósito de Dios me queda así como bien grabado, porque me sentía un poco identificada con Ruth, ¿sabes? El decidir seguir a Cristo, dejar todo tus Todos tus planes, padres, toda tu comodidad, todo tu... tus comodidades, tu vida, tal vez que vivías todo eso, y seguir a Jesús, tener ese compañero a tu lado, de que es el Espíritu Santo, conocerlo realmente como Él es, meterte más en la palabra de Dios, más en oración, conocerlo íntimamente. Y como decía el pastor, ¿no? Sin el Espíritu Santo, nada somos. Ujú. Él es el principal, es el centro de tu vida, no es tu prioridad, no está en tu lista de, ay, Dios es el primero de mi lista de prioridades. No, Él es el centro de todo, Él es el principal, Él es el que tiene que estar siempre presente en tu vida, en cualquier decisión que vayas a tomar, en cualquier cosa que vayas a hacer, siempre tiene que ser Él primero. No porque sea en la lista de prioridades, sino porque Él es la prioridad en tu vida. Y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros solo es decirle sí. Elígeme a mí. Heme aquí, yo iré. Elígeme a mí. Yo voy, yo hago, yo te sirvo. Porque esa fue mi oración cuando yo decidí seguir al Señor. Yo le dije, está bien, ya me hablaste, ya me dijiste que necesito tomar una decisión, yo te quiero servir. Yo quiero ser eso que tú soñaste para mí. Esos sueños que Dios pone en nuestros corazones y que a veces puedes decir, no, es que a lo mejor son míos, ¿no? Y Dios te va diciendo, no sé, en medio de tu caminar, sí es por aquí, Ujú. Sí, él te va llevando. sigue adelante, y te lleva a ese propósito que Él tiene eterno para ti. Y yo creo que esta historia nos enseña que una decisión lo cambia todo. Así es. Una decisión. Así es. Decides irte atrás o seguir adelante. Tú lo decides, tú sigues adelante, tú tomas la cruz y lo sigues. Así es, esa pues es una gran conclusión. Yo voy a decir la mía, es corta, pero bueno, me toma mi tiempo. Ruth no tenía todo claro, pero decidió seguir a Noemí, decidió seguir a Dios, al Dios de Noemí. Tampoco tenía una seguridad, como lo mencionábamos, de qué iba a pasar con su vida, cómo iban a sobrevivir, cómo iban a subsistir, pero ella tenía una convicción. Y a lo que voy es, bueno, en mi conclusión es que no necesitas entender todo lo que Dios va a hacer en tu vida. Lo importante es tomar esa decisión, como Ruth no entendía qué estaba pasando, no entendía ni qué iba a pasar en su vida, no entendía qué propósito podía haber para ella. Iba a un pueblo que ella no conocía, iba a un lugar donde nadie la conocía, donde a lo mejor podía ser no bien recibida. O sea, ella no sabía nada de eso, pero aún así ella tomó la decisión de seguir adelante, y yo con eso me quedo. O sea, por más que no entienda lo que vaya a pasar en mi vida, o no sepa yo a dónde me está llevando Dios en este momento,
Lo importante es tomar esa decisión de seguirlo y de tener esa convicción de creer que Dios realmente va a hacer algo con mi vida y no va a ser algo pequeño o no va a ser algo malo. O sea, mi convicción es que Dios va a hacer algo con mi vida y sé que va a ser algo bueno. Sé que Dios nunca va a hacer algo mal para mi vida. Y yo con eso me quedo. Sí, muy importante Para ustedes. La convicción. Hace poco teníamos un evento que era menos emoción, más convicción. Podemos tener muchos sentimientos encontrados en el seguir a Jesús y todo eso, pero la verdadera convicción es cuando tú lo conoces. Tú lo conoces y sabes, ¿no? ¿Tú cómo vas a decir si yo lo conozco, sabes, mis amigos? Nadie va, una vez que ya lo conoces, nadie puede venir a hacer que creas lo contrario o a hacer que pienses lo contrario. Créeme, una vez que ya conoces a Dios, tienes una comunión con Él, nadie, absolutamente nadie, nada, ni nada va a venir a mover de ahí. Nada te va a mover de lo que tú crees y de lo que tú conoces, porque ya lo viviste, ya lo estás viviendo y ahí estás en la mano de Dios. Sí. Entonces, conozcamos a Dios, tomemos esa decisión. Sigue Jesús. Sigue Jesús. Si eres una persona que todavía no toma esa decisión, te lo recomiendo. Sigamos a Jesús, sigue a Jesús, busca a Dios, que todos los planes que Él tiene para ti, créelo que son buenos, que si bien la vida cristiana no es una vida de rosas como la pintan, Dios se encarga de llevarte de la mano, ¿no? Y de hacer cruzar cada bachecito que se pueda ir presentando en el camino. Y para todos aquellos, acepten el perdón que Dios ya les ha dado, por favor. Hago hincapié en eso. Acepten el perdón que Dios les ha dado, levántense y si Jesús vino y dio la vida por ti, pues que nos queda a nosotros que dar la vida por Él, no entregarle ahora nosotros nuestra vida a Él. Y no sé si tengas algo más que agregar o cerramos. Yo creo que como ahorita decías, ¿no? Si eres una persona que no conoce de Dios, que no conoce de Jesús, como experiencia te puedo decir que es la mejor decisión que hemos tomado. Dejar todo lo que hacíamos, todo lo que practicábamos, dejarlo nos costó, sí cuesta, mucho. Pero ese sacrificio que uno hace es recompensado. Y por mucho más. Sí. Los sueños que Dios tiene para ti son muchísimo mejores que los sueños que yo tengo para mí, o que yo tenía para mí, porque llega el punto en el que sabes que Dios te dice, sabes que es que eso no es para ti. Sí. Y ahí es cuando te digo, a veces no lo entiendes, pero el paso de fe es, ok, voy aunque no lo entienda, y Dios te muestra qué es lo que tenía para ti, y siempre es mucho mejor lo que Dios tiene para ti. Y sí es cierto, toma la decisión esa. Y si eres una persona que te sientes vacío, si te sientes una persona que llenas tus vacío con otras cosas prácticas, con alcohol, droga, de corazón te lo digo. Si fuiste o eres un joven y ahorita eres un adulto, o sigues siendo un joven que se apartó de los caminos de Dios por tomar una mala decisión, te recomiendo que busques a Dios. Sí, ahí no termina tu vida. Ahí no termina tu vida, ahí no termina tu experiencia con Dios. Cuando le fallaste a Dios, no se acabó tu vida. No. ¿Te apartaste? Sí, pero los sueños, los propósitos, las cosas porque estoy seguro que a muchos les ha pasado, las cosas que Dios ya te había prometido, las cosas que Dios ya había puesto en tu corazón, esos propósitos siguen estando vigentes para ti. Solo es cuestión de que
que tomes de nuevo pues esa batuta y te levantes y retomes ese camino, porque es válido, ¿no? O sea, Dios, es válido que retomemos. Lo importante es no quedarse ahí en el suelo y no estancarse, como lo mencionabas. Sí. Y así. Y es muy importante también saber que pues llegar a la obediencia, porque la obediencia pues es la que te lleva a ese plan, ese propósito que Dios tiene para nosotros, porque hay casos en la Biblia que Dios tenía un plan y un propósito para, como Saúl, pero su corazón siguió lejos de Dios y no quiso regresar su corazón, y Dios le quitó el reinado que le había dado. Sí, lo que era para él. Sí, y también los hijos de Elí. La casa de Elí iba a ser una casa donde iban a ser sacerdotes por mucho tiempo, pero por el pecado de los hijos de Elí, ese sacerdocio se canceló. Sí, o sea, la obediencia es correcto, o sea, la obediencia es de las cosas más importantes y es la que te va a llevar a cumplir los propósitos de Dios. Entonces, siempre firmes, siempre constantes, siempre buscando ser obedientes a Dios, y también siempre con ese temor a Dios. Sí. Y nada, o sea, seguir adelante. Bueno. Sí, muy importante. Decía también que una mujer virtuosa era alguien que temía a Dios. Y fíjate que en el tiempo de los jueces decía que en ese tiempo todos hacían, lo que querían. O sea, no había temor a Dios. Es muy importante tener temor a Dios. Sí, claro. Y pues esas son las cosas que podemos recomendar y decir, y de experiencia propia, pues dejarlo ahí como enseñanza y esperando que de verdad a muchos les sirva, así como me ha servido a mí en su momento y me sigue sirviendo todavía, porque las cosas siguen llegando. Y no sé si vayas a decir algo más o ya cerramos ¿Tienes algo más ahí? No, ¿Segura? Creo que abarcamos bastante, si bien no fue toda la historia como tal, porque faltaron ahí algunas cosas, pero en su momento retomaremos y le pondremos parte 2. Ruth 2.0. 2.0. Pero creo que lo que se habló hoy, lo que pudimos hablar hoy, fue bastante importancia y creo que a más de uno le va a servir, incluyéndome a mí. Y nada, pues muchas gracias de verdad por ver este podcast que es Hablemos de. Muchas gracias por aceptar la invitación, por prestarnos la iglesia otra vez, y gracias a todos ustedes que lo miran, que lo comparten, que comentan, de verdad, muchas gracias. Ya a partir de hoy pues seguiremos subiendo los videos. Ese fue un pequeño receso de 2 semanas por las fechas. Son fechas muy importantes para nosotros. Entonces, pues nada, muchas gracias. Pues ahí si te quieres despedir antes de... Pues gracias por la oportunidad que Dios nos dio, ¿verdad? Amén. De este tiempo. Esperamos que haya sido de bendición, que la palabra haya caído en sus corazones y que con el tiempo de fruto. Dice la palabra de Dios que su palabra no vuelve vacía. Así que si es palabra de Dios, va a sonar en su corazón alguna palabra, y creemos que Dios va a sanar corazones que se han alejado de Dios. Así es. Y que han perdido tal vez el rumbo o su propósito. Pero Dios les dice: vuelvan. Y esto todavía no termina. Todavía no termina, queda mucho por delante. Y bueno, pues así, pues muchas gracias a todos los que pues miraron esto hasta el final, los que miran los reels también, muchas gracias. Y si algo de esta conversación que tuvimos hoy ha sido de bendición para tu vida, pues ahí dale un like. Denle like, sigan la página, eso pues ayuda mucho para que llegue el mensaje a más personas, y pues comenten ahí si
¿qué parte de esta conversación les fue de bendición? Y saber. Sí, queremos saber, la verdad. No es chisme. No es chisme, nos gusta la información. Y muchas gracias. También. Muchas gracias por todo. Pues nos vamos a ver en el capítulo 10. Bueno, ya que termine y que lo suba, pues por allá después nos veremos en el capítulo 10. Este fue el 9. Se habló de Ruth y de otras tantas cosas, pero de Ruth fue el tema central, este personaje que la verdad les recomiendo que lo lean en sus casas con calma y le presten mucha atención y espero que sea mucha bendición. Pues muchas gracias, nos despedimos, que Dios bendiga, chao. Adiós. Adiós.